Glad Marketplace. Empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Clave Morse, 9 de la mañana con 2 minutos. Estamos hoy junto a Felipe Reyes, empezando este programa que tenemos hartas cosas para compartir. Feli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Elena, cómo estás ahí? Oye, hacía tiempo que no estábamos en persona. Sí. Ya te extrañaba aquí en especial. Yo te extrañaba a ti. ¿Qué tal? Bien, súper bien. Contento aquí con harta noticia, con buenos invitados. Así que tenemos un entretenido programa por delante. Así es, vamos a estar hablando de Future Now, la transformación del presente impactando el futuro. Ya les vamos a contar con quién estamos ya acá en nuestro estudio, pero primero me gustaría hacer mención de lo que sucedió en la SOFOFA. Eso. No sé si lo pudiste seguir de cerca. Sí, parece que tenemos primera mujer directora, presidenta de la SOFOFA, al fin. Suena como una buena noticia. Tú la conoces más, ¿verdad, Elena? Sí, pues yo la conozco más, nuestro invitado también la conoce bastante, pero la verdad es que la noticia tiene que ver con que sea una primera presidenta, Rosario Navarro, elegida como presidenta de la SOFOFA con un apoyo bien masivo, que eso también es muy importante. Una alta participación además de los consejeros que habían sido electos hace un tiempito atrás. Hay que decir que la SOFOFA finalmente representa un porcentaje muy importante del empresariado en nuestro país. Es un gremio que es muy incidente cuando estamos hablando de no solo políticas públicas, también cuando estamos hablando de, no sé, quizás la nueva empresa o algo que nosotros también conversamos harto acá en el programa, que tiene que ver con cuál es el rol que tiene que tener la empresa, cuáles son las responsabilidades que tienen que, uno, autodefinirse, porque lo hemos hablado por el tema de la ISAPRES, por ejemplo, pero también de qué manera prospectamos el futuro pensando en empresas que sean más sostenibles en el tiempo, empresas que sean quizás más responsables y que también se van a tener que hacer cargo de un montón de cambios que ya estamos viviendo en la sociedad. Hay que decir que tuvieron 87% de votos válidamente emitidos y Rosario Navarro entonces sucede a Richard von Appen, se convierte en la primera mujer en dirigir esta asociación empresarial en 140 años de vida que tiene la asociación. Yo lo encuentro espectacular. No la conozco personalmente, pero me suena que hay temas que pueden ser mejor tratados bajo un liderazgo femenino. Temas, por ejemplo, como la sostenibilidad, el propósito que tienen que tener las empresas hoy en día. Lo que hablamos con una invitada, la que estaba a cargo de los directorios, ¿te acuerdas? Que decía de la conformación de boards en diferentes empresas, que decía que antes los directorios eran principalmente hombres y súper enfocados en lo financiero, en la rentabilidad de la empresa. Y ella manifestaba que es mucho más importante tener claro un propósito, que las marcas sepan para dónde van. Y en ese sentido yo creo que un liderazgo femenino como el que ofrece Rosario Navarro puede ser un súper input positivo para los nuevos tiempos. Oye, y está Sebastián Amaral, que está con nosotros acá, que ya lo vamos a presentar formalmente, que es partner de IDMAX. Ya presentémote al tiro, ¿no? Sebastián, ¿cómo estás? Bien, pues muy bien. Muchas gracias por la invitación, además. Vamos a hacer el disclosure de que IDMAX en parte es de Rosario también, porque la Rosario es una de las socias, Diego Uribe también, que es nuestro querido co-conductor acá en el programa. Hoy día vamos a estar hablando de cómo pensamos un poquito el futuro, ¿no es cierto, Seba? Pero no sé si tienes palabras, porque ustedes estuvieron ayer ahí apoyándola. En segunda fila. En segunda fila. ¿Cómo fue la elección de la Rosario? Déjame decirte que la ceremonia ayer fue muy emocionante. Para mí, en una dimensión personal, de escuchar a la Rosario como mi amiga, como mi socia en IDMAX. Pero yo te diría que el mensaje que ella entrega propone un vector de cambio. No porque lo que se haya hecho antes haya estado mal, pero propone un vector de cambio respecto de cómo se entienden las empresas del siglo XXI. En sus códigos, en su conexión ciudadana, en su nueva aproximación de la generación de valor, del ser y hacer empresa. Sí. Y yo diría que ese mensaje es muy importante y creo que va a ser un extraordinario momento para el país desde la dimensión de la empresa y cómo se
se van a ir generando mejores vínculos desde la dimensión pública, privada. Por lo tanto, yo estoy muy, muy entusiasmado, muy esperanzado además de los próximos 2 años de la SOFOFA y el valor que pueden crear al país. Son 2 años Son 2 años este periodo, sí. Y eventualmente, perdón la ignorancia, eventualmente se puede reelegir y así indefinidamente, ¿o no? Creo que tanto? no se pueden reelegir. No, entiendo, mira, no me sé el mecanismo exacto, pero entiendo que no. No, Ya. entiendo que tampoco. Ya, pero se 2 puede. años es un tiempo suficiente para sentar bases. Oye, un tiempo suficiente, yo voy a decir como en la interna, porque yo conozco harto la hito y nosotros nos juntamos y hablamos como entre Ya. mujeres, así como que tenemos un grupo de mujeres donde nos apoyamos Bien. mucho, que son las Mujeres Maravilla. ¿Así se llama el sí. chat? Buen Es nombre. un chat muy conocido, ¿eh? ¿Ah, sí? Harta porque- farándula ahí. No, cero farándula, puras mujeres que hacen cambios desde sus lugares, pero Qué bien. hemos hablado que esto puede llegar a ser quizás como romper algunas lógicas que están súper como enquistadas, y Ya. en esos 2 años yo creo que uno tiene posibilidad de poder hacer ciertas rupturas y generar cambios con consejeros que además se renovaron, son más jóvenes, hay una renovación generacional de consejeros, también hay más participación femenina, así que yo creo que esto va a ser como un buen caldo de cultivo, en buena lid, digamos, para poder hacer cambios. Convengamos además que si bien anoche, ¿no es cierto?, empieza su periodo, para ella haberse podido postular, ¿no es cierto?, tenía que ser consejera. Así es. Y ella lleva muchos años antes. Ya. Entonces esto no es algo que sucede en Pero 2 viene- años, ¿no es cierto? Esto es un proceso exactamente. largo. Sí. Y hace un par de semanas atrás yo escuchaba a la ministra Aysén Echeverry de Ciencia y Tecnología, y ella decía que este era el mejor momento, ¿no es cierto?, para ser ministra de Ciencia. Claro. Y yo creo que este es el mejor momento para ser la primera mujer presidenta de la SOFOFA. Porque el país está en un momento en el que esto cae en terreno muy fértil. Se necesita. Entonces yo diría que no son 2 años, sino que son 2 años para adelante, pero probablemente muchos para atrás, que han permitido Muchísimo. que esto suceda. Muchísimo, Bien, toda la bien. razón, Sebastián. Oye, quiero mencionar una cosa sobre esta empresa. Esta empresa que nos cobija, esta empresa que yo amo y adoro con mi vida, cumple hoy día 9 años Radio La Clave, así que un aplauso para Radio La Clave. ¿Cómo no tienen una musiquita, alguna cosa? No me Una voy a poner torta. el cumpleaños feliz, pero alguna cosa. 9 años de Radio La Clave, yo llevo casi 5, 4, 5 por ahí. Así que yo, podríamos decir como más de la mitad. Yo creo que llevo 5 acá. Sí, así que llevo más de la mitad de la vida de Radio La Clave. Oye, 9 años es un buen tiempo. Es como cuando empieza los cabros chicos empiezan a ponerse pesados. Ya, chuta. Me pasa justo mi hija Uno tiene- empieza antes. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hija tiene 13 y 10. Tú así estás en que- la peor mira, edad. La mía acaba de cumplir 9, así que tiene la misma edad que la Radio La Clave. No, maravilloso, no. Solamente, valorar estos 9 años de Radio La Clave, una radio súper independiente, donde las líneas editoriales, y yo lo he vivido en primera persona, la verdad es que aquí no se impone nada, hay libertad editorial, hay un equipo humano que es maravilloso, yo no me canso de repetirlo, la verdad es que si no fuera por las personas que se trabajan en esta radio, esto no sería lo mismo. Y han pasado muchos próceres por esta radio, además, grandes voces, grandes rostros también, así que solo un abrazo gigante a mi querida Radio La Clave. Sí. Y un gran ídolo como Eduardo Bombalé. Así es, que fue icónico acá, también estuvo Fernando Paulsen, no, han pasado un montón de gente por acá, así Feliz que cumpleaños, entonces. muchas gracias. Felicidades a todos. a toda la radio La Clave. Y un beso a nuestro querido jefe Rodrigo Gómez, que está allá en la oficina escuchando. Que se va de vacaciones, así que está en sus últimos días. Ah, sí, de ¿verdad? trabajo. Pues, ¿cuándo se va? Ahora me contaba que se va el martes. El martes. Sí. Fantástico. Oye, ¿el precio del dólar? Rapidito. Precio del dólar, 810 pesos, Elena. Es importante decir una cosa muy rápido. Yo lo estoy viendo 807, querido Felipe. 807, yo acá estoy ¿Dónde está ahí? En Bloomer. Ah, ya, tú día estás 810, te Avisa, creo a ti. puede pasar dónde ir a comprar. Sí, y algo importante de decir es que ayer llegaron a un acuerdo con respecto a las tasas en Estados Unidos, ya al techo de la deuda, básicamente entre Joe Biden y Kevin McCarthy. Sí, después de toda la discusión. Después de toda la discusión, esto es como lo que contaba Sebastián de la SOFOFA, que hay que ser consejero, hay que son hartas conversas. Exacto. Lo mismo acá. Así que eso ha logrado contener ahí un poco. Bueno, y también la inflación, un poquito menos de inflación en Europa, con mejor como recuperación, ha hecho que las bolsas y que Wall Street vuelva como a levantar un poco, al menos en la jornada de ayer, ¿ya? Y nuestro dólar peso, 810. Sí. ¿Cómo está la cosa por casa? Rapidito. Tenemos IMASEC. una nueva cifra de IMASEC. La economía se contrae nuevamente 1,1% durante el mes de abril. La verdad es que no es una
buena noticia, porque el Banco Central publica entonces este índice mensual de actividad económica y cayó a 1,1% en comparación a igual mes anterior, del año anterior. Solo decir que se esperaba 0,8. ¿Ya? Eso es lo que esperaban. Sí, claro, ayer fue un poco más. Sí, entonces, bueno, la verdad es que hay que decir, eso sí, que abril registró un día hábil menos que en el año anterior. Ya. Eso, esperemos que mayo, el eterno mayo. Hoy día es 1 de junio, además estamos felices de que cambiamos de mes. Sí. A ver, ¿qué es lo que más cae rápidamente? El comercio. Veíamos cifras del cyber que hasta ayer, yo no sé cómo estarán ahora actualizadas, pero hasta ayer habían caído un 6, un 7% las ventas de los cyber, que generalmente son como los que concitan más ventas, y ha habido, caída de los bienes, comercio. El no minero también presenta una disminución de 1,6%, compensa un poquito la minería, pero la verdad es que la cosa no está tan bien expectada. No, y el cyber, como tú mencionaste, Elena, pareciera, no están las cifras oficiales hasta ayer, porque el cyber terminó ayer, lo alargaron hasta el viernes, esta mañana. ¿Lo alargaron? Por lo menos en París.cl lo alargaron hasta el viernes. ¿Ya? Pero no, como era esperar, no ha sido un gran cyber. ¿Por qué? Porque no hay mucha plata en la gente. Sí. Estamos pasando todo lo que hablamos del IMASEC, de diferentes como estadísticas, indicadores que demuestran que está débil la economía, ¿no es cierto? Estamos pasando turbulencias fuertes. Lo que sí es positivo, y estuve mirando, yo trabajo bien relacionado a e-commerce, así que me toca como analizar esta estadística. Algo bueno que pasó es que bajaron muchísimo las tasas de reclamos, o sea, van bajando sostenidamente año tras año, y eso es solamente una demostración de que el e-commerce está teniendo una evolución importante en lo que es logística, última milla, logística inversa, o sea, si no te gusta el producto o no cumple tu expectativa, hoy en día es súper fácil devolverlo, te devuelven la plata fácilmente, ya no está tan enredado como era antes. Y eso es algo bueno. Y decir, pero eso no pasa en el tema del gas. La última milla no funciona con los pilotos del gobierno. Ese sí que es un tema polémico. Oye, ya, vamos a conversar con Sebastián Amaral, que está con nosotros, socio y consultor senior de IDEMAX. Se viene un summit, un encuentro, para decirlo en español, más allá del futuro, o Beyond the Future, el próximo 5 y 6 de junio, ahí en las Majadas de Pirque. Primero hablemos un poquito de IDEMAX, Seba. Buenísimo. Bueno, IDEMAX es una consultora de negocios, nos dedicamos básicamente a la transformación de los negocios porque van a estar impactadas, ¿no es cierto?, por condiciones políticas, sociales, medioambientales, tecnológicas, probablemente lo más fuerte, y básicamente las acompañamos a prepararse para estos escenarios de futuro, ¿no es cierto?, para ser empresas del siglo XXI. Y en ese contexto estamos armando una nueva unidad de negocios que tiene que ver con la ciencia, que se llama IDEMAX Science. Ya. Y que básicamente el mundo de la ciencia tiene que ver con cómo tú contribuyes a resolver otro tipo de problemáticas, ¿no es cierto?, que son problemas más duros. ¿Ya? ¿Qué es un problema más duro? Por ejemplo, ¿qué? Es un problema que tenga vínculo con data, que tenga vínculo con biología, que tenga que ver con ciencia. Okay. ¿Ya? Con esas problemáticas, ¿no es cierto? Pero es que te lo pregunto porque a uno le cuesta como entender la ciencia como parte de todo. Cuando uno ve, no sé, quizás como esta ciencia aplicada más en los niños, o cuando un científico trata como de hacer la ciencia en fácil, uno dice, bueno, la ciencia está en todo. Sí. Entonces, por eso te pregunto, ¿podemos hablar de problemas que tenga la minería, por ejemplo? Por supuesto, o sea, aquí caben todas las industrias, pero lo que yo les propondría es que aquí invitáramos, ¿no es cierto?, a nuestro socio Andrés Kuf, que es el exministro de Ciencia, para que él realmente nos contara con mucho detalle esta dimensión científica, ¿no es cierto?, en toda su magnitud. ¿Y este es el nuevo socio que entra a abrir esta área? Exactamente. Perfecto. Ya, entonces vamos a estar con Diego Uribe, ¿no es cierto?, la Rosario, yo y Andrés. Y en ese sentido tenemos un programa de extensión. ¿Ya? Y este summit, ¿no es cierto?, este encuentro, lo que viene a hacer es a reunir, ¿no es cierto?, un grupo de personas. Déjenme decirle que ya está lleno, por lo tanto. Yo estoy invitada, tengo que decir. Elena está invitada, pero ya está lleno. ¿Cuándo es, Sebastián? Es el lunes y martes, 5 y 6. Perfecto. En Majadas de Pirque. Oye, ese lugar es muy, muy bonito. Sí, extraordinario lugar, además que nos atienden muy bien. Es nuestro lugar que usamos para prácticamente todos nuestros encuentros de ese tipo. Este es el 8º que hacemos. Perfecto. Y yo te diría que la gran gracia de este encuentro es que viene a hacer preguntas, más que entregar las respuestas. Y las preguntas que hace son principalmente cómo las empresas, las organizaciones, el gobierno, en una dimensión de Estado, si tú quieres, va a resolver o va a abordar estos escenarios de futuro, ¿no es cierto?
porque ese futuro hay que diseñarlo, hay que imaginarlo para definir cuál es la estrategia para llegar a él. Wow. Y para eso tenemos unos invitados, yo diría que bien de lujo. Ya vamos a hablar de los invitados, pero ese futuro hay que diseñarlo es porque ante tal nivel de incertidumbre, claro, si uno se queda parado esperando que pase la ola, probablemente te lleva la ola y que hay tirado quién sabe dónde, pero cuando uno piensa en diseñarlo, uno puede como forzar ciertas cosas para que existan estos cambios. Lo mismo que estamos hablando respecto a la participación femenina, por ejemplo, en un montón de aspectos. Yo creo, ahí solamente comentarte algo, Sebastián. Yo creo, en mi opinión personal, que nunca habíamos estado en un minuto en que fuera más difícil predecir lo que se viene. O sea, la inteligencia artificial de verdad, que no es que vaya a cambiar todo, ya está cambiando todo a un nivel impresionante, así que entretenido el encuentro que tienen. Pero mira, déjenme irles comentando de vuelta, porque a tu pregunta, Elena, probablemente no se puede diseñar todo, pero lo que nosotros podemos hacer es intencionar el futuro. Por la gran gracia, y aquí voy a spoilear algunas cosas, principalmente las de Diego Urie, es que el futuro, ¿no es cierto?, hace 50 años era mucho más predecible que hoy. Eso. ¿No es cierto? Porque el vector de divergencia era menor. Claro. Y hoy día, ¿no es cierto?, estamos en un punto donde este ángulo se vuelve mucho más divergente. Completamente. Pero no solo por condiciones tecnológicas como la inteligencia artificial o la democracia que puede ser hackeada o superalimentos, sino que también por muchas otras variables, ¿no es cierto?, que todavía ni siquiera entendemos o conocemos. ¿Te fijáis? ¿Cómo qué, ¿a qué te refieres más o menos? Como variables que no conocemos, que más o menos. Porque estamos en un escenario de mucha incertidumbre. Demasiado. ¿No es cierto? Y esa incertidumbre, al tener mayor divergencia, nosotros vamos a tener que estar más preparados para poder abordarla. ¿Cierto? Yo estoy de acuerdo. Yo a veces trato de imaginarme cómo va a ser el mundo el 2030, que estamos hablando de 7 años más, en niveles de, no sé, comercio electrónico, niveles de videojuegos de diferentes índoles, y yo creo que va a ser, 360 grados con respecto a lo que estamos hoy. Esa es la corazonada que tengo. Entonces, y tomando tu punto anterior, es como decir, oye, si el futuro ya llegó, sí, ¿no es cierto? El punto es que ese futuro o esas condiciones o habilitantes de este futuro todavía no hemos tenido la capacidad, ¿no es cierto?, o las empresas de implementarlo, porque no sabemos qué hacer con la inteligencia artificial, no sabemos cómo incorporar algunos procesos dentro de las compañías, porque no tenemos la voluntad, el presupuesto, la capacidad organizacional de abordarlo, o no sabemos para qué sirve, o le tenemos susto también. Oye, cuando hablamos del ESG, por ejemplo, que todo el mundo hoy día habla del ESG, que se llama environmental, ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer en cuanto al medio ambiente. Hay algunas metas que son súper concretas, algunas que son políticas gubernamentales, otras que han tomado las mismas empresas, las personas. Después hablamos de la sociedad, y ahí yo creo que en Chile por lo menos trastabillamos un poquito más respecto a el rol que tiene la empresa y cómo se hace cargo también de cierta responsabilidad social, más allá de la responsabilidad social empresarial que terminó siendo puras fundaciones. Y el governance, que también tiene mucho que ver con poder generar empresas que se hagan cargo de ciertas problemáticas. Eso también son temas que hay que mirar pensando en este futuro incierto, pero que también nos da cierta... Me da la sensación de que el ESG puede ser una gran herramienta, pero que todavía estamos súper perdidos en esto. Mira, mi sensación, tomando tu ejemplo también del RSE, ¿no es cierto?, la responsabilidad social empresarial, y cambiándose quizás al ESG, ¿no es cierto?, que tiene que ver con environment, no sé, social y la gobernanza, es que esto dejó de ser una estrategia, ¿no es cierto?, de corte social. Esto pasó a ser una estrategia de negocio, ¿no es cierto?, porque las empresas que no logren entrar en esta estrategia de negocio van a tener menos demanda, van a estar más reguladas. Por lo tanto, esto dejó de ser un problema como de buena voluntad. Y las personas que no logren entender... Es supervivencia. Sí, pero es una estrategia de negocio, porque probablemente los escenarios de futuro van a ofrecer mayores grados de trazabilidad sobre productos. Y tú vas a elegir los productos que probablemente tienen una vinculación medioambiental, ¿no es cierto?, mucho más favorable. Entonces, cuando tú dices que vas a instalar, ¿no es cierto?, una estrategia más agresiva en materia, ¿no es cierto?, medioambientales respecto a tus propios procesos, eso no tiene que ver en el fondo con ser buena persona. No. Esto es una estrategia de negocio, por lo tanto las compañías lo tienen que entender así. Entonces, lo que nosotros hablamos muchas veces es que las empresas tienen esta vocación de generar valor, ¿no es cierto? Sí. Pero también tienen que capturar parte de ese valor generado. No, claro. ¿No es cierto? Lo que pasa es que antiguamente no habían tantas reglas para capturar ese valor. Y hoy día las reglas no solamente son leyes,
también hay otras reglas, ¿no es cierto?, que son tácitas, que son Estoy viendo que te des un poquito vuelta la cámara. Perdón. Ahí, Sí. está muy cómodo el Seba hablando con Es nosotros. que yo los quería mirar a Es que ustedes. te queremos ver en el Bien. stream para que después Que son, ¿no es cierto?, vincularse con las comunidades y muchos otros elementos, ¿no es cierto? Yo es una condición de negocio y eso es lo que hay que mirar muy en serio. Te voy a comentar dos cosas muy cortas. Una, muy de acuerdo, y sobre todo con las nuevas generaciones. Lo hemos conversado con la Elena. Las nuevas generaciones vienen preocupadísimas de temas de que las empresas tengan un propósito, que estén conectadas con que sean eco-friendly, que tenga sostenibilidad, etcétera, ¿ya? Yo creo que eso es algo que va a adquirir cada vez más importancia. Y segundo, adaptabilidad en estos tiempos locos. Ayer leía, Elena, me lo mandó la Fernanda Arnolds, que es nuestra encargada de desarrollo organizacional en LAB, una gran psicóloga y una gran persona. Me mandó una noticia del CEO de Nokia. Ya. Ustedes saben que Nokia era la compañía líder Sí. en la industria de los celulares, ¿no es cierto? Claro. Y hoy día Todos tuvimos algunos. Todos tuvimos Nokia, exacto. un ladrillo Nokia en nuestro bolsillo, ¿no? Bueno, Yo tuve un Nokia chiquitito que era floreta. el que buenísimo. Sí, Oye, no, cabía en como cualquier que lado. es buenísimo Nokia. Bueno, mira lo que dijo. No hicimos nada más. Nokia obviamente perdió la carrera. Y ha tratado de reposicionarse de distintas Sí, maneras, pero pero yo creo que no le ha resultado tanto. se quedó atrás ya definitivamente. O sea, pasaron los Samsung, iPhone y una serie de... Bueno, él dijo, no hicimos nada malo, sin embargo terminamos perdiendo. ¿Ya? Y él hace como un mea culpa, súper así autocrítico, y básicamente dice que no estuvo dispuesto a innovar. Que ellos en su minuto apareció todo esto, la digitalización, celulares táctiles, etcétera. Y él dijo, no, nosotros somos buenos para esto y hagamos productos más buenos en esta línea, y básicamente se quedó. Sí. Estaba viendo el otro día una cita de creo que era el CEO de Microsoft, que le preguntaban en su momento por el primer teléfono Apple, y decía, pero si no tiene teclado, no va a llegar a ninguna parte. Ahí quedas, chamaco. Oye, pero en esa misma lógica, Seba, preguntarte un poco por algo que a mí me duele la guata, ¿ah? Estamos esperando la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Un día muy noticioso. Un día muy noticioso en el que has entre venido. la presidencia de la SOFOFA y la cuenta pública. Estamos muy noticiosos, pero te quiero preguntar una cosa. ¿Qué te pasa a ti trabajando con IDEMAX? ¿Hace cuántos años que están funcionando? Hace 10 años. 10 años. Tratando de meter innovación en la conversación, moviendo el cerco de alguna manera, ¿no es cierto? Y eso se hace con trabajo, se hace con consistencia, se hace con reputación. Uh-huh. Cuando aparece uno de los íconos de quienes van a tener que hacerse cargo de esta constitución y habla de Pinochet como un gran líder y estadista, y empieza la discusión de nuevo mirando hacia 50 años hacia atrás. el pasado. 50 años atrás. ¿Qué sensación te queda con eso? Porque al final también la economía y la política se atraviesan y van caminando de la mano. El mundo empresarial, claramente una parte no menor del mundo empresarial que votó por los representantes que vamos a tener precisamente para poder delinear la constitución. Entonces, ¿qué sensación te queda con esto? Mira, mi sensación es que el contexto en el que se generan, ¿no es cierto?, todos los escenarios para abordar el futuro son muy relevantes. Son relevantes. ¿No es cierto? Y yo creo que mirar el contexto político, el contexto empresarial, el contexto medioambiental, no puede estar ajeno a la discusión. Pero yo diría que, y me gustaría juntar los dos temas, ¿no es cierto?, el tema como escenario de futuro, y si tú quieres lo podemos juntar con la cuenta pública. Porque el presidente hoy día va a tener que dar cuenta del presente, o si tú quieres del año anterior, claro, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver con la contingencia, y por supuesto que la contingencia hay que hacerse cargo, ¿no es cierto?, respecto a los indicadores que ustedes mencionaban, ¿no es cierto?, como el IMASEC, pero también respecto a las implicancias que va a tener, ¿no es cierto?, el tema de las ISAPRES o las AFP o la reforma tributaria, ¿no es cierto? Exacto. Pero ¿cómo logramos salir de esa contingencia para entrar en un escenario de imaginar o tener una visión de Estado? Y cómo en esa visión de Estado, que fue un poco lo que planteó la Rosario ayer, cómo conversa la visión de Estado o lo público con el mundo privado y cuáles son esos lugares de encuentro. Entonces la visión de futuro no es que desconozca la contingencia, pero tiene que poner escenarios en los cuales probablemente los ciudadanos, ¿no es cierto?, tenemos vínculos distintos con las autoridades. O el empresariado está mucho más disponible a pagar impuestos porque tiene mayor claridad respecto de cómo esos impuestos, ¿no es cierto?, están llegando a la ciudadanía. Entonces yo diría que esa ambidiestralidad de entender el pasado en el contexto presente, pero imaginar un escenario de futuro para diseñarlo o intencionar ese diseño, es el lugar en el que nosotros quisiéramos estar. Entonces, si uno pudiera juntar, ¿no es cierto?, al presidente Boric
con Rosario y decir, bueno, ¿cómo conversa? No desde la contingencia, porque la contingencia va a haber que hacerse cargo y probablemente va a haber que tener algunas discusiones, algunas peleas, algunos gallitos, tal Congreso también, pero en el fondo probablemente hay mucha coincidencia en el escenario de futuro. Sí. ¿No es cierto? Algunos tendrán una visión de Estado más pequeño, otros tendrán una visión de Estado más grande, pero tienen que haber puntos de encuentro. ¿No es cierto? Y yo diría que el desafío es, sin desconocer ese contexto, para volver a tu pregunta inicial, llegamos, ¿no es cierto?, a puntos de encuentro. Y que la ciudadanía, ¿no es cierto?, de manera democrática y pacífica, logre que sean esos puntos de encuentro los que se resultan siendo el vector de desarrollo, ¿no es cierto?, para generar valor. Si lo que necesitamos es generar valor y que ese valor llegue a las personas, en materias de salud, en materias de alimentación, en materias de servicio. Yo escuchaba el otro día a un analista político y social que decía, mientras haya ciertas cosas básicas que no estén cubiertas, probablemente la conversación de futuro se entrampa. Sí. Tenemos que desarrollar algunas líneas que estamos un poco tarde. Hay cosas, por ejemplo... Bueno, es que hay que acelerar muchas cosas. Sí. Pero eso se acelera también con esta mirada de futuro. Por supuesto. Como el huevo de la gallina. Por supuesto. Y tomando los temas de propósito, me tocó estar el día miércoles en un evento de Dharma Brands que hablaban de propósito. Y es evidente que esa definición de propósito es lo que va a poner, ¿no es cierto?, ese vector. Y cuando tú tienes ese vector claro, esa épica futura a la que tú quieres llegar, probablemente la contingencia toma menos relevancia estratégica y toma, ¿no es cierto?, mucha relevancia del día a día, porque no es sostenible que haya personas en la calle durmiendo en carpa. Eso por supuesto que se tiene que resolver. Pero mientras tú haces eso, no puedes dejar de imaginar un escenario mucho más luminoso, en donde yo no tengo ninguna duda de que deben haber muchos más puntos de encuentro en todo el espectro, ¿no es cierto?, político, empresarial, organizacional. Social. Sí, ahí yo digo que hay temas que no se nos pueden quedar atrás. Por ejemplo, no sé, las notarías. La notaría es un tema que para mí debe quedar en el pasado, tener que ir físicamente a una notaría. La justicia. Que la gente piensa que hay una sensación de injusticia constante a todo nivel. Sí, también. Y también lo que hacen, por ejemplo, en IDEMAX, que ayudan a las marcas, a las empresas un poco a mirar el futuro. Hay marcas, no sé, les voy a contar una cosa muy, muy corta. Yo me fui a sacar un examen anteayer, a Integra Médica, porque tenía una sospecha que tenía una costilla que era jugando fútbol. ¿Tenía costilla que era? No, al final no, menos mal. Bueno. Era un hematoma. Bueno, me pasaron el examen en un CD. ¿Y dónde ponía un CD? Ya, pues llegué a la oficina y dije, oye, ¿alguien tiene algún computador por casualidad con CD? Nadie. De las 25 personas que habían ayer, nadie. Llegué a la casa y en el chat de vecinos, oye, ¿alguien tiene por casualidad algún tarro así antiguo que más encima no podía hacer Mac? Porque no lee Mac, no te corre el autorun de la lectura de los exámenes. No te lo puedo creer. Y al final una vecina dijo, oye, parece que yo tengo uno ahí en un cajón, vente para acá y miramos. Métale conectando cable para volverlo. Métale conectando cable, Elena. Y al final lo logré leer, pero me costó un mundo. Entonces, ojalá no estuviera escuchando a alguien. Integra Médica era un ejemplo, porque me pasó ahí, pero yo creo que hay hartas marcas que todavía no sé, y eso no mejora como la calidad de vida o la resolución de cosas de la ciudadanía. Exactamente. Sí. Bueno, mira, yo diría que la tecnología, ¿no es cierto?, está disponible para todo el mundo, ¿no es cierto? Y aquí hay decisiones políticas internas de las compañías, no porque no sepan que tienen que dejar de hacer eso, pero eso implica probablemente muchas inversiones, probablemente implica una voluntad de un directorio de los dueños. Entonces, la pega no es solo decirle, oye, esto es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Sino que es cómo tú acompañas a las compañías a hacer lo que tienen que hacer. De acuerdo. ¿No es cierto? Si no, porque la respuesta no es solo técnica. Sí, no hay una respuesta técnica, ¿no es cierto? Tú tienes que tener una manera de entregar un examen, ¿no es cierto? O una imagen de manera digital más fácil, ¿no es cierto? Total. Y ellos van a las conferencias. Sí, claro. Y saben que existe. Sí, claro. Sí. Y la pregunta es, ¿cuáles son? ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo acompañamos a las compañías? ¿Cuáles son las implicancias que tiene? No sé, quizás con los sindicatos. Claro. Claro. Lo estoy viviendo. Ahora que trabajo en TVN. Entonces, el acompañamiento no es... Hay una dimensión técnica, por supuesto. Hay una dimensión organizacional, cultural. Hay una dimensión política y también hay una dimensión económica. Así es. Sí, claro. Entonces, esa es la complejidad que hay que manejar. Nos queda un minuto y medio. Si es que hablemos de lo que se viene este 5 y 6 de junio en el Summit IDEMAX Beyond Future. Cuéntanos
cómo se va a dar esta lógica, qué es lo que vamos a poder vivir aquellos que estén. Y me imagino que, bueno, nosotros acá en Radio La Clave vamos a estar transmitiendo el próximo martes desde allá, así que vamos a estar contando todo. Extraordinario. Mira, déjenme ir muy rápido, ¿no es cierto?, para que no nos gane el tiempo. Vamos a tener el primer panel a José Miguel Benavente, vicepresidente de la Corfo, hablando un poco, ¿no es cierto?, del escenario que viene, el escenario de futuro, pero en el contexto del presente. ¿Cuáles son los mecanismos y los instrumentos, ¿no es cierto?, desde Corfo que está pasando? Y este va a ser un diálogo con Diego Uribe. Después vamos a tener el valor de lo público y cómo conversa la empresa, la política y la ciencia. Y aquí vamos a tener a la ministra Aysén Echeverri, ministra de Ciencia, vamos a tener a Rosario Navarro, ¿no es cierto?, presidenta de la SOFOFA y socia de IDEMAX. Muy bien. Y a Ignacio Briones. Entonces hay una visión buenos invitados. Y hay una visión de Estado respecto de cómo Hacienda, ¿no es cierto?, administra presupuesto. Exacto. ¿No es cierto? Y cómo, ¿no es cierto?, tú tienes que tomar decisiones respecto al presupuesto, en el caso de Estado. Después vamos a tener a Andrés. ¿A qué hora es ese segundo panel, perdón? Este segundo panel es entre 5:30 y 7. Ya, alcanza. ¿Ya? Oye, ¿se puede seguir por streaming o no? No, pero vamos a tener después unas cápsulas. Eso está comprometido. Eso, pero streaming no, porque es un evento muy privado, muy íntimo. Ya. Después tenemos a Eduardo Vitrán, ¿no es cierto?, que es hoy día parte del directorio, ¿no es cierto?, de Codelco, ha tenido mucha incidencia, ¿no es cierto?, en temas de litio. Va a estar conversando con hidrógeno verde. Con hidrógeno verde, va a estar conversando con Andrés Kupp sobre cómo se transforma la economía desde la ciencia. Perfecto. Que es un vector de desarrollo enorme. Sí. Y al día siguiente, mira, vamos a tener a gente de la ciencia, vamos a tener a Leo Prieto, que viene de Lemu, también va a estar Álvaro Fischer, ¿no es cierto?, también presidente del Consejo Asesor Presidencial para temas de ciencia. Va a estar Álvaro Soto, que es el director del Centro de Inteligencia Artificial. He escuchado de él, muy bien. Y vamos a tener a Olga Barbosa también, que es científica de la Universidad Austral. Por lo tanto, es como, ¿no es cierto?, aparecen oportunidades de creación de valor aplicado para las personas. Y el último bloque está Juan Manuel Santa Cruz, que es ex Sense, por lo tanto entiende todo el fenómeno del upskilling y el reskilling sobre los desafíos de futuro. Magdalena Claro, que es de la Católica, es directora del Centro de Estudios y Políticas de Educación, y también tenemos a Jocelyn Olivarí, que básicamente es la directora de Innovación de Corfo. ¿No es cierto? Entonces, ese panel tiene que ir con habilitadores. Y lo que esperamos es que los asistentes logren llevarse preguntas como para decir qué es lo que tengo que hacer al día siguiente para acelerar procesos, instalar políticas, ¿no es cierto?, y movilizar esa frontera para que ese futuro que ya está acá, logremos aprovecharlo, ya sea en tus exámenes y ese CD, claro. o en que no haya, ¿no es cierto?, listas de espera en los hospitales. Y bueno, y una infinidad de cosas. General, y muchas discusiones públicas y privadas. Y que todos de alguna manera capturemos parte de ese valor. Es bueno, esto de ir a hacerse preguntas, porque nosotros tenemos más o menos la misma intención en este programa diario, que decodificamos algunas cosas, pero lo importante es que esas personas que escuchan los mensajes después vayan y hagan preguntas o conversen de estos temas con otras personas, y así vamos masificando. Que los dueños de las empresas lleven esta discusión a sus directorios, a sus socios, den los mandatos, ¿no es cierto?, a su gerencia, para que esta cosa funcione, llegue, porque ese escenario futuro va a haber que abordarlo. Ya está acá. Sebastián Amaral, muchas gracias por la invitación. Consultor senior de IDEMAX, gracias por venir. Gracias, Sebastián. Muy bien. Que sea un éxito el Summit. Feliz cumpleaños. A Radio La Clave, y nos vemos luego. Oye, hablando de auspiciadores, Lab Marketplace es la tecnología que te permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Vas a encontrar distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y hablando de futuro, Elena, en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Vamos a una pausa y ya volvemos con más.